Bien, continuando con el análisis de la nueva escuela mexicana y la pirámide de la pedagogía tolteca, nos quedamos después del sistema educativo, que el sistema educativo era integral, era formar para la vida, no solo para el trabajo, en síntesis, que era educar con valores. Había hay unos documentos, de hecho hay un libro que así se llama, los huehuetlatolis. Los huehuetlatolis son la palabra vieja, la palabra sabia, la palabra antigua, el viejo consejo de los viejos abuelos, de las viejas abuelas toltecas, que tenían su conocimiento, su sabiduría ancestral por usos, tradiciones y costumbres. Y uno de esos usos, tradiciones y costumbres tan valorados y tan importantes que este gobierno de México está retomando dignamente en las comunidades de Oaxaca para la construcción de las carreteras, en carreteras que por más de 100, 200 años no habían sido tomados en cuenta, en comunidades indígenas de no más de 500 habitantes. La gente de la comunidad, la gente del pueblo de Oaxaca, de la Mixteca de Oaxaca, está trabajando a brazo partido, hombro con el gobierno de México para construir carreteras dignas para que puedan seguir su actividad económica, social, educativa, etc. Esto se llama tequiolistli o trabajo de tequio. ¿Qué es eso? Un trabajo colectivo y el régimen jurídico que se normaba por medio de principios familiares comunitarios que incluían ética y moral. Otra de las cosas importantes que quiere retomar la nueva escuela mexicana es el rescate y la difusión de nuestra historia de México, de nuestro gran pasado, de nuestro gran legado cultural ancestral desde los pueblos antiguos de Mesoamérica o de Anáhuac, y sus usos y costumbres, y su ética, y sus valores. Por eso se retoman áreas tan importantes como es la filosofía, como es el civismo, como es la ética y la historia. Quizá gobiernos anteriores sí lo tomaban en cuenta y seguían libros de la SEP estos rubros, pero no le daban la importancia que merece. En este gobierno se va a hacer un esfuerzo a partir del 2021, que es donde va a entrar oficialmente la nueva escuela mexicana, pero ahorita ya nos están preparando a los maestros que vamos a entrar a admisión o que ya estamos al servicio en un nivel educativo para irnos a adaptarnos a la nueva escuela mexicana. Y también a los directores y subdirectores que quieran llegar a subir de puesto de profesores a subdirectores, también tienen que conocer cómo funciona la nueva escuela mexicana y fomentar técnicas que promuevan la nueva escuela mexicana. Entonces, bueno, también pasa por relaciones de trueque, de producción solidaria, de ofrendas. Muchas veces nosotros vinculamos a las ofrendas nada más con el 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, y creemos que las ofrendas son esas grandes convites, esas grandes comilonas que le ponemos a nuestros muertitos o difuntos en la mesa para recordarlos, ¿no? Que digo, somos uno de los pueblos del mundo que solamente tiene esa tradición, y muchos otros pueblos europeos, muchos otros pueblos asiáticos nos ven como con curiosidad, ¿no? De por qué adoran a la muerte, por qué no le tienen miedo a la muerte, por qué respetan tanto a la muerte, o por qué hay tanto culto a la muerte en esa cultura de ese país llamado México o México, ¿no? Porque nos enseñaban, nos educaban para ofrendar, para dar lo mejor que teníamos. Una ofrenda va más allá de una comida. Una ofrenda quiere decir dar lo mejor que tienes, ofrendar con tu corazón lo mejor que tienes a los demás. Era una política de servicio a la comunidad y tiene mucho que ver con el tequio. Tiene que ver con Gesas, la famosa Guelaguetza, que durante mucho tiempo fue una actividad sociocultural tradicional que después gobiernos corruptos, asesinos, misóginos y demás corrompieron y convirtieron en un negociazo, cobrando hasta 30,000 pesos por un boleto para ir a ver a Yalitza Aparicio, mixteca de la Mixteca Alta de Oaxaca de Tlaxiaco, nada más por el hecho de que se hizo famosa y popular en la película Roma, una película en la que hay una manipulación en una ideología eurocentrista de hacerle ver a los grupos indígenas, a las clases bajas y a las clases pobres, que solo sirven para servir a los demás, para ser criados, para ser esclavos, para ser sometidos de los demás, donde los demás son sus dueños y son sus amos.
Eso es lo que yo veo detrás de todo esto, ¿no? Todo el mundo vio la parte romántica, la parte, pues sí, romántica, la parte de, ay, me trae la rememoranza de los años 70, 80, la música de Juan Gabriel, cómo se creó y cómo evolucionó Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Quién era Sobek cuando empezaba el rollo de los magos, de los artífices, de la magia, y sí. Pero lo que nos quiso hacer ver Roma realmente fue que el indígena nació para ser subyugado, sometido, vituperado, humillado. ¿Y qué creen? Que en esta nueva escuela mexicana y a través del gobierno de México y a través del Instituto Nacional Indigenista, se está tratando de dignificar de nueva cuenta la visión de los grupos indígenas. De entrada todos somos indígenas y ni se me ofendan. Indígena es una persona que es originaria de un lugar, punto. Y de igual manera todos somos migrantes, todos migramos de algún lugar. Por ejemplo, mis padres migraron de la Mixteca Alta a la ciudad de Ecatepec para poder convertirse en paleteros y darnos a mi hermano y a mí una vida digna, y que él y yo hoy en día pudiéramos ganarnos la vida desde el sistema educativo dignamente, educando, formando rostros y corazones verdaderos, haciendo conciencia, y tuviéramos una profesión. Pero fue gracias a dos campesinos indígenas que dieron y se la partieron en la vida con dignidad para dar una vida decorosa a sus hijos. Hay muchas personas que no lo hacen, pero es una cuestión de conciencia social, es una cuestión de obligación moral, es una cuestión ética. Entonces, bueno, esto es importante reflexionarlo también. La responsabilidad social, las formas de administración, de manera comunitaria, del Estado. A ver, díganme y contéstenme ustedes, ¿cómo fue posible que los indígenas de la Mixteca Alta de Oaxaca y del valle de Juchitán y de muchos otros lugares, son hasta 7 regiones de Oaxaca, de todas esas regiones hayan podido acabar las carreteras hasta donde humanamente se pudo antes de que llegara el coronavirus y esta amenaza de la crisis global, y le hayan regresado dinero al gobierno de México? Cuando administraciones pasadas decían que el dinero no alcanzaba y el aeropuerto de la Ciudad de México se había convertido en un barril sin fondo, por eso se canceló. Eso no lo ven, eso no lo dicen. Es importante analizar eso también. ¿Por qué les sobró lana? ¿Y por qué tuvieron esa ética moral y esa dignidad de decir, si no es tuyo debe de ser de alguien, y si me sobró se lo voy a regresar? Se lo pudieron haber clavado en actos de corrupción y lo que ustedes gusten y manden, se lo pudieron haber repartido entre ellos, pero más sin embargo decidieron regresarlo, porque su pensamiento, su idiosincrasia, su filosofía de vivir es otra. Ellos no viven por el dinero, por el lucro. Ellos son felices viendo sus cosechas, ellos son felices viendo crecer a sus hijos, ellos son felices ordeñando a su ganado, arriando su rebaño y llevándose un buen plato de frijoles, llevándose un buen plato de pozole, un buen taco de maíz orgánico natural a la boca. Muchos dirán que es una visión mediocre de la vida, de que no aspiran a más, pero créanme que ellos son felices. Les recomiendo que lean o que vean una película llamada Canasta de Cuentos Mexicanos, donde viene una historia moraleja de unos norteamericanos que quisieron hacerse ricos vendiendo canastitas artesanales, pero cuando llegan a pedirle producción a granel o que produzca a gran escala esta artesanía a los grupos indígenas dicen, no, pues sí, ok, pero te voy a subir el costo de producción. Oye, pero si supuestamente me tienes que cobrar más barato porque vamos a comprar a gran escala, a granel. Sí, pero yo tengo que dejar de cuidar a mis hijos, tengo que dejar de cuidar mi cosecha, tengo que contratar a más gente, tengo que dejar de celebrar mis fiestas patronales, mis fiestas sagradas, no sé. Entonces es otro mundo, es otro rollo, es otra visión totalmente. Los invito a leer también La visión de los vencidos para que vean la otra cara de la moneda, o sea, porque solamente nos quedamos con la ideología y la visión oficialista de que pues los malos eran los mexicas y todo hacían mal y eran sanguinarios y sacrificaban y comían niños crudos y no sé qué tanto, y vinieron los invasores y ellos con su religión, con su cristianismo y evangelización nos vinieron a rescatar. No es cierto. El Estado establece un sistema muy complejo de leyes, normas, usos y costumbres por medio de algo llamado mayordomías, que es algo muy similar al servicio social, sistemas de cargos y servicios a la comunidad,
Sí había gobiernos vitalicios, sí había reelecciones, pero no de manera estúpida y burda. Se reelegía alguien que demostraba que pudo con el cargo, alguien que demostraba que efectivamente cumplió y honró su palabra, alguien que demostraba que tenía la capacidad de gobernar con dignidad y dirigir con dignidad a un pueblo culto, sabio y preparado. La educación como elemento intersectorial de la sociedad. Se tenía una educación pública de carácter obligatorio y gratuita. Esta era parte esencial del proceso de humanización y socialización, teniendo un objetivo social muy elevado y compartido por toda la comunidad, donde el servicio social era de vital importancia. Se educaba para obtener el alimento, prepararlo y consumirlo, para aprovechar todos sus nutrientes. La importancia de la ética y la moral. Estos eran vistos como juicios de valor de carácter personal y social, transmitidos por medio de tradición oral y los huehuetlatolis que ya les había comentado. Siembra maíz, siembra magueyes, tendrás que comer, tendrás que beber, se hablará bien de ti, serás digno. Era un valor que se le inculcaba a los niños para que no anduvieran violentando, transgrediendo, quitándole sus cosas a otros, golpeando. Esto se debe de rescatar para acabar con la violencia escolar al interior de las aulas. No es posible que al interior de las aulas nuestros alumnos estén extorsionando a los propios alumnos. No es posible que al interior de nuestras aulas los alumnos le estén vendiendo drogas a los propios alumnos y las autoridades directivas hagan como que ven y no ven. Eso no se vale. Si no es tuyo, debe de ser de alguien. Antiguamente no eran necesarias puertas y ventanas porque simplemente te ponían un tapanco ahí, te ponían ahí una cortina y sabías que si esa casa no era tuya, no tenías por qué entrar a robar, a hurtar lo ajeno, lo que no era tuyo. Respetarás a tu padre y a tu madre, a todo ser vivo que se atraviese en tu camino florido, así como a la madrecita tierra. ¿Le suenan los 10 mandamientos? Pues solamente fueron cambiados y manipulados. La impartición de justicia en Anáhuac y el Estado de Derecho. Estaban organizados políticamente en Calpulis, barrios integrados por 20 familias, con intereses en común, donde el bien común estaba por encima del bien individual. Este era autónomo, autárquico, autosuficiente y con territorialidad, y un grupo de Calpulis formaban un toyán o una ciudad. Se escogía de entre sus miembros un tlatocan o un consejo de sabios abuelos que gobernaban durante 2 años. Eran abuelos de sabiduría y solo eran reelegidos por sus excelentes resultados en la gestión. No se aceptaba la mediocridad ni la ineptitud. Tlatocan o consejo de viejos abuelos toltecas. Algunos abuelos tenían cargos vitalicios por su gran sabiduría. El administrador cuidaba y distribuía los bienes del Calpulli de acuerdo a las disposiciones del consejo, sobre todo en épocas de desgracias, epidemias, etc. La familia funcionaba de forma similar al Calpulli. El consejo lo formaban los abuelos y tíos mayores. El ejecutor era el padre y la administradora la madre. Por lo tanto, la familia y la tierra mantenían unido al Calpulli. El administrador debía ver que las tierras del Calpulli fueran trabajadas y habitadas. De lo contrario, eran retomadas por el consejo y se le daban a otra familia que lo necesitara. Era obligación del consejo ver que todos sus miembros tuvieran una tierra y una casa para vivir y para trabajar. En ella no había gente sin oficio ni beneficio. La pereza y ociosidad eran severamente castigadas con el destierro. ¿Existía la propiedad privada? Sí, pero no eran solo la ropa, las joyas, los utensilios del trabajo y del hogar. El producto del trabajo, ya fuera cosechas o artefactos, todas las familias tenían que dar parte de sus productos para la manutención de las escuelas, así como del personal administrativo del Calpulli. Fue algo que quiso hacer el gobierno anterior con este rollo de la autogestión escolar. Solamente que no lo supo hacer y se prestaba a corruptelas, a tráfico de influencias, a desvíos de fondos. Se puede retomar, pero primero la gente tiene que ser de confianza, tiene que ser honrada, se le tiene que inculcar los valores, eso de si no es tuyo debe de ser de alguien, respetar a los demás, no corromperte, salir adelante dignamente sin tranzas. Es una reeducación totalmente radical. No va a ser fácil esta nueva escuela mexicana. No crean que en 5 o 6 años esta nueva escuela mexicana nos va a llevar a ser una empresa de clase mundial. No, primero nos vamos a tener que caer y nos va a tener que caer el 20 y vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra filosofía, nuestro chip. Y a lo mejor después de 20 años, esta nueva escuela mexicana forme un mexicano más digno, más ético, más congruente, más integral, más humano, menos violento, más pacífico, más dolente ante la desgracia ajena,
más solidario, más colaborativo, más preparado,